Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a desarrollar este tema que se ha propuesto para hoy, la sabiduría don de Dios. Está en relación con los temas que hemos estado viendo los miércoles en Radio María en las últimas 3 semanas. Empezamos como la justicia es don de Dios, la oración es don de Dios, la humildad es don de Dios, la mansedumbre es don de Dios, y esto está en estrecha relación con esto, la sabiduría es don de Dios, pero también está en relación con los temas que hemos venido viendo los jueves, que han estado muy en relación con esta etapa de la peregrinación terrena, casi al terminar el año litúrgico. Estamos en la semana 32ª, ya el último domingo del año litúrgico será, si no me equivoco, el 23 de noviembre, y el 29 de noviembre habremos terminado este año, y el primero, ¿no? Primero de diciembre estaríamos celebrando el primer domingo de Adviento. Entonces, hacia el final del año, todo se dirige a que nosotros nos examinemos si es que el Señor verdaderamente reina en nosotros, si es Rey. Y esto va muy bien con esto que hemos estado tocando los jueves previos, el jueves de la semana pasada, como ustedes saben, hemos tocado Dios de vivos en relación a esto que es esas hostilizaciones que enfrenta el Señor una vez que llega a Jerusalén y que están contenidas en el capítulo 21, 20 y 21 de San Lucas. Y nosotros este domingo veremos un pasaje de San Lucas capítulo 21, luego de esta viuda pobre que da todo lo que tiene para vivir, y el Señor hará los anuncios de la parucía, de lo que es su propia Pascua y de lo que es el sentido de la historia. Y para eso obviamente se necesita entender la sabiduría. Y la sabiduría además es pertinente porque hemos empezado esta semana la lectura de uno de los libros sapienciales, el último de los libros sapienciales, que justamente es el libro de la sabiduría. Y entonces es una buena oportunidad para repasar esto. Pero además hemos puesto este tema porque ahora vivimos una etapa de mucha confusión y entonces ya no se sabe qué son datos, qué es conocimiento, qué es información, qué es razón, qué es inteligencia, qué es verdad. Y entonces todas estas cosas en este mundo tan acelerado, además, con todos los desarrollos tecnológicos, no es que el ser humano tiene más claro lo que es la verdad, el bien, no es que el ser humano se vuelve más sabio, sino al contrario. Y claro, eso ha ocurrido en todas las etapas de la historia, pero ahora tiene un, un tono, diríamos, desafiante, y creo que es bueno que uno tenga un tiempo para ver estas cosas. Además, como algunos de ustedes tal vez saben, el próximo viernes de la próxima semana, va a haber una charla y el tema va a estar en torno
a justamente la mirada de fe en relación a este desarrollo tecnológico, entre comillas, que es la inteligencia artificial. Y entonces por eso creo que nos ayuda. Y además nos ayuda a entender lo que estamos viendo en, en estos pasajes de la primera lectura de esta semana. Lo veremos hasta el día sábado. Ya el lunes veremos el libro de los Macabeos y entonces es el último libro de los libros sapienciales que contemplamos. Entonces, como ustedes deben de recordar, y si no recuerdan, se los recuerdo en estos momentos, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, hay un conjunto de libros que se llaman libros sapienciales. Y entonces estos libros sapienciales, uno de ellos es justamente el libro de la sabiduría, y otros son Proverbios, Eclesiastés, el libro de Job, el eclesiástico Siráside. Y entonces, ¿qué tienen estos libros sapienciales que decirnos sobre la sabiduría y cómo y qué en relación a lo que entendía el mundo como sabiduría? Porque la sabiduría era algo que el mundo buscaba, específicamente los griegos desarrollan la filosofía, la sofía, justamente, que es el amor al conocimiento, a la sabiduría, a la verdad. Y entonces diríamos, había un antecedente, una preparación, que era usar las facultades humanas para tratar de alcanzar esa sabiduría que se entendía de distintas maneras, y voy a resumir brevemente diciendo que se entendía como el arte de vivir. Pero lo que aparece en la revelación, en estos libros sapienciales, es distinto. Y conviene que tengamos nota y nos demos cuenta en qué es distinto. Y para ver si es que, porque ya estamos terminando el año, a lo largo del año ya hemos visto pasajes de todos estos libros sapienciales, y entonces que acabo de mencionar, y les voy a preguntar como tomando examen, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría como la veía el mundo y como aparece en la revelación en el Antiguo Testamento? A ver, no se peleen una o dos personas que me digan breve y concisamente, sin palabreo. A ver, alguien nos ha agarrado así fríos. Paso sorpresa, decía cuando era estudiante. De repente parece, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta, a ver, directo, ¿ah? Y tú vas a contestar, Franklin, ya que has hecho uso de la palabra. A ver, la pregunta es, de sabiduría se habla desde antes de la revelación. Los pueblos paganos hablaban de sabiduría, todas las culturas de distintas maneras. Los que, diríamos, tuvieron una reflexión más sistemática fueron los griegos, y eso dio origen a la filosofía. Es decir, con las facultades humanas, con la razón, con la inteligencia, tratar de vivir de la mejor manera. Y entonces yo les decía, ¿y cuál es la diferencia de eso que hace los pueblos paganos y de lo que aparece en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta. Que para ellos la sabiduría sería la inteligencia humana y para nosotros la sabiduría es Cristo. Yo no te digo para nosotros, te digo para el Antiguo Testamento, para los libros sapienciales. Bueno, para los libros sapienciales es Dios, es la luz de Dios. Es, el- bueno, ahí lo definen hoy en la lectura del día de hoy, ¿no? En la primera lectura. Ya. Es fundamental tener eso claro, ¿ya? Vamos a tratar de desarrollar eso. Ese es el tema del de hoy. Y diríamos, en una primera aproximación concisa, es que la sabiduría de la que se habla en los libros sapienciales es una sabiduría personificada, es una persona. Para el mundo, la sabiduría era algo que el ser humano, fruto de su razón, era una creación humana, era algo alcanzado por la meditación, la reflexión, la inteligencia humana.
Y claro, todos los libros sapienciales, como todo el Antiguo Testamento, nos preparan para llevar a la plenitud de los tiempos donde ya la sabiduría es Cristo, efectivamente. Y efectivamente Jesucristo es una persona. Pero ya en el Antiguo Testamento, en los libros sapienciales, aparece la sabiduría, diríamos, un poco, no tan explícitamente, pero desde Cristo se entiende en relación a la cruz. Porque la sabiduría en Cristo se ha manifestado plenamente en la hora del amor extremo. Podríamos decir más que el amor extremo manifiesta la sabiduría, es decir, el amor de Dios, revelado en Jesucristo, que nos transforma en nuevas criaturas y Todo. Solo que la simultáneamente gente está nos salada. purifica de todos nuestros pecados, de todo lo que nos impide vivir bien, alcanzar ya la felicidad. Y entonces aparece tanto en el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo Testamento con toda claridad en relación a Cristo que esto es un don. Y es el don de Dios, de la persona, del Verbo eterno, que se entrega a nosotros y que de junto al Padre nos da su espíritu. Entonces, esto es clave. Ahora, si ustedes se dan cuenta de cómo el ser humano a lo largo de la historia ha tratado estos temas, nosotros tenemos que reconocer o darnos cuenta que esta mirada revelada, sin embargo, en los últimos 5 siglos se ha ido oscureciendo, y especialmente a partir de esta ilustración racionalista donde el ser humano, entre comillas, ha querido volver al paganismo y sigue con esa pretensión y de alcanzar la, entre comillas, sabiduría, las respuestas a los desafíos que enfrenta en la vida presente sin Dios. Y esa es la tentación del paraíso. Los avances tecnológicos, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que han logrado, diríamos, enfrentar problemas prácticos en muchos campos. Tal vez uno de los que impresiona más es en las ciencias naturales, la física, la química, el desarrollo de las ciencias biomédicas y distintos tipos de tecnología resuelven algunos problemas prácticos, pero la paradoja es que pueden hacer creerle le pueden hacer creer al ser humano que porque tiene más datos, tiene más información, puede hacer creer que tiene más conocimiento y que está mejor capacitado para enfrentar los desafíos de la vida presente. Eso estaba, diríamos, esa mirada muy de mucha confianza en los desarrollos de la ciencia, la investigación y la tecnología, estuvieron muy afianzadas en el siglo XIX y dio origen a lo que se llama el progresismo, es decir, a la creencia de que la ciencia, la tecnología, era una cuestión de tiempo y que iba a resolver todos los problemas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron, diríamos, una gran decepción para esa mirada, porque mostró en la experiencia de las criaturas humanas que no solo no resolvía los problemas, sino que hacía los problemas más graves. Como muchas veces se decía de manera simplificada, antes la gente se peleaba con flechas, con ondas,
y luego empiezan bombas, misiles. Y eso también ahora está presente. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos actuales como que crean una nueva, entre comillas, un nuevo entusiasmo en torno a estas tecnologías de la información, más específicamente a esta llamada inteligencias artificiales. Y la idea es que las interfaces hombre, máquina, hombre, información, máquina, hombre, tecnología, animales, etcétera, van a hacer que se puedan resolver, entre comillas, problemas aún presentes. Y claro, esto no tiene nada sólido que nos haga pensar que será así. Puede ser que sí, efectivamente consiga algunos avances en términos de producción, productividad en algún tipo de actividades humanas, de algún tipo de, diríamos, desarrollos de actividades comerciales, negocios, pero más allá de eso, no hay algo que uno pueda decir que esto va a ser así. Pero el hecho es que ya el presente, incluso sin estos desarrollos, todavía en plena uso masiva, ya se están usando, existen muchas plataformas, ustedes conocerán mejor que yo, no es el tema de hoy, eso se comentará el próximo viernes en esa charla, pero lo cierto es que ya sin eso, con las tecnologías actualmente disponibles en los últimos décadas, siglos, la radio, la televisión, los celulares, el internet, ya hay una gran dispersión. Y esa dispersión que hace que los seres humanos tengan menos capacidad y habilidades para las interacciones interpersonales, lo que producen es unas interacciones con cosas, con máquinas, con algoritmos, con tecnología, que no hacen al ser humano más capaz de descubrir la verdad de su vida, del ser, que es ser una persona, valga la redundancia, de relación y especialmente la relación con Dios, la relación con uno mismo y con otras criaturas humanas, se ve seriamente afectada. Porque claro, todo eso tiene su origen en el pecado, pero cuando uno piensa menos en el pecado y se fija más en las obras de las criaturas y en las criaturas mismas, entonces va a encontrar más tiniebla y más confusión. Y entonces estos libros sapienciales y este tema que estamos proponiendo, la sabiduría, don de Dios, es que necesitamos de Jesucristo. Porque Jesucristo, cuando decimos, igual lo comentábamos ayer, que la humildad don de Dios, la mansedumbre don de Dios, algunas personas comentaban y preguntaban, y claro, esa frase que dice Jesús en Mateo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces la gente lee en eso y pueden creer, y algunos así creían, que, entre comillas, el Señor me va a enseñar, como me enseña un profesor de un maestro humano, diríamos, y que uno aprende la lección y luego toma ese conocimiento y ya puede adquirir esas habilidades, esos dones, esas virtudes. Y la realidad es que eso no, justamente no es nada que se parezca a eso. Entonces yo no puedo aprender escuchando a alguien a ser manso, no puedo aprender a ser humilde, no puedo aprender a ser cristiano. Ser cristiano, ser nueva criatura, vivir en la libertad de los hijos de Dios requiere acoger a la persona de Jesucristo. Pero ¿qué pasa si
para las criaturas en medio de estas actividades tan intensas, tan aceleradas y tan conflictivas por distintas razones, las personas tienen menos habilidades, menos capacidades y desean menos la interacción con personas y prefieren la interacción con cosas, con mascotas. Entonces, como ustedes se darán cuenta, esa posibilidad de acoger el don es menor. Y claro, eso está ya pasando hace varios siglos y al presente los desarrollos actuales por el tipo de, entre comillas, promesa y los mecanismos que usan para interactuar en esas interfaces con las criaturas humanas son mucho más, diríamos, riesgosos, peligrosos. Pero tal vez nosotros no nos estamos deteniendo a hacer un alto y a decir, bueno, ¿y esto cómo me está afectando? Entonces la gente somos pues muy irresponsables, muy necios, personas ignorantes en las tinieblas, pero simultáneamente creemos que sabemos. Y entonces esto que podría ser una manera de crecer en humildad, reconocer nuestra pequeñez, lo que justamente produce el efecto contrario, que la gente cree que sabe y que ya no necesita no solo de los demás, sino tampoco ni de Dios. Y claro, eso afecta a todas las generaciones, a todos los grupos etarios, pero claro, son más vulnerables los niños, los jóvenes, como fácilmente podemos comprender. Entonces, un primer punto, entonces, la sabiduría en el Antiguo Testamento es una personificación y es don divino. Es ya la figura de lo que es Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Y de eso tratan todos los libros sapienciales, cada uno de distinta manera, pero todos en la misma orientación. Les voy a presentar algunas citas, por ejemplo, de Proverbios capítulo 8, que dice: el Señor me poseía al principio de sus caminos, antes de sus obras más antiguas, desde la eternidad fui establecida, desde el principio antes que la tierra. Yo estaba a su lado como artífice y era su delicia día tras día, jugando en su presencia en todo momento. Proverbios 8. Y hace esa figura femenina de la sabiduría, pero es la sabiduría creadora del Verbo Eterno encarnado que se está prefigurando. El eclesiástico, de otro lado, también les voy a hacer una cita: la sabiduría que viene de Dios es un espíritu de inteligencia, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, casto, veraz, amable, agudo, libre, benévolo, firme, seguro, sin inquietud, omnipotente, vigilante sobre todas las cosas. Eso está en el Eclesiástico, capítulo primero. Y también más adelante se dirá en el mismo libro: la sabiduría no entra en un alma que peca, ni habita en un cuerpo sujeto a dudas. Y en el libro de la sabiduría que estamos viendo, justamente una cita del capítulo que hemos visto hoy, del capítulo 7, dice: la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y penetra y atraviesa todo por su pureza. Es un vapor de la virtud de Dios y rayo genuino de la gloria del Altísimo. Por eso nada inmundo la invade. Y en el capítulo 9, prefigurando al verbo, como les decía, dice: la sabiduría salvó de nuevo al mundo, guiando al justo en una madera frágil, figura de la cruz. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, San Pablo es explícito. Y como ustedes recordarán, en la primera carta a los Corintios, capítulo primero, San Pablo dirá: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
capítulo primero, versículo 24. La sabiduría mundana es necedad ante la cruz, pero la verdadera sabiduría es Cristo crucificado. Nosotros proclamamos un Mesías crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para los llamados, sean judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo primero. Pero también en esta primera de Corintios, en el capítulo 2 dice San Pablo, el hombre espiritual juzga todo y él no es juzgado por nadie. Y en el capítulo primero de San Juan, en el prólogo, también se nos dice en el principio existía el verbo, el logos, y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Es la sabiduría, Jesucristo es el verbo, en la palabra. Y Mateo dice la sabiduría que justifica por sus obras. Y en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas se la relaciona al Espíritu Santo, que es don del Espíritu de Cristo. Y entonces la sabiduría podríamos decir que es un don de Dios. Y así lo ha entendido la Iglesia, apoyándose en la Sagrada Escritura, así lo refieren los padres de la Iglesia, y esa sabiduría no es igual que teología. Esa sabiduría no es igual que doctrina, porque esa sabiduría es una persona. Y por eso señalábamos también ayer esta cita de el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor, numeral primero, donde él dice que nadie se hace cristiano porque sigue una doctrina, porque sigue una moral, sino por el encuentro con una persona, que es Jesucristo. Y nosotros podríamos decir con encuentro que esa es esa sabiduría que nos hace ver, actuar como nuevas criaturas, esa sabiduría que es la persona del Verbo, que es Jesucristo vivo, que se ha quedado con nosotros, como dice la carta de los Hebreos, es esa palabra viva y eficaz. Pero en estos últimos siglos, esa mirada racionalista puede hacer, y de hecho ha hecho, que muchas personas dentro de la iglesia también crean que esto es igual a una doctrina. Y la doctrina yo la puedo aprender, yo la puedo estudiar. La sabiduría no es que la estudio, la recibo. Entonces, si yo no entiendo eso, yo no entiendo quién soy. Ahora, ¿eso significa que no necesito estudiar la doctrina, el catecismo? Sí, pero eso es justamente para que entienda lo que el Señor me da y que necesito recibir, pero no para que crea que estudiándolo, aprendiendo algo intelectualmente o repitiéndolo, lo tengo. Y claro, eso nos ayuda a entender justamente esa idea equivocada que hay muy extendida de creer que la fe es una creencia, fruto de algún estudio, de alguna teología, de alguna doctrina y prácticas religiosas, y no darnos cuenta que es una nueva relación en Dios que viene a nuestro encuentro, ovejas perdidas, y nos cura, nos sana, nos purifica y nos comunica, se comunica a Él. Y de esa manera nosotros podemos poner en práctica esto que señala San Pablo, que somos el cuerpo de Cristo, que Jesucristo es la cabeza, y entonces podemos ser sus testigos. Pero yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece que la mayoría de las personas no entiende esto. Yo no sé si es que la semana pasada les comenté una experiencia que tuve con un niño que se estaba preparando, que se está preparando para recibir la primera comunión. Se los comenté, no, les comenté. Para mí es un ejemplo muy claro. Pero eso no ocurre solo con los niños, ocurre también con los catequistas de esos niños, ocurre también con la mayoría de los laicos comprometidos y con la mayoría de los clérigos. Y entonces uno tiene que darse cuenta que tenemos que empezar de nuevo y pedir ese don.
porque lo confundimos y por eso es que presumimos y creemos que tenemos fe y nos ponemos a juzgar a los demás y entramos en la dinámica de las ideologías y entonces creemos que esto es un asunto de enfrentamiento entre criaturas humanas. Eso de alguna forma es lo que tocábamos el día de ayer en relación a la mansedumbre y yo comentaba que Jesucristo, pues como está claramente señalado en los evangelios y en toda la revelación y justamente en el misterio de la cruz, que es la sabiduría de Dios, como dice San Pablo, Cristo, por ningún lado uno podría decir que Cristo es violento, pero a raíz del evangelio del domingo pasado, de la purificación del templo, como ya varias veces yo había tomado nota, nuevamente veía, y esa vez con dolor, porque son personas algunas que yo conozco, que se creen muy fieles al Señor, presentaban a Jesucristo en ese pasaje como justificando el uso de la violencia. Y claro, eso es una deformación pues gigantesca, yo diría satánica. Y si es que las personas de fe creen eso, o las personas que creen que tienen fe piensan eso, entonces, claro, ¿cómo podemos pensar que estas personas que ya en tinieblas, movidas por las ideologías, se den cuenta? Y por eso es que muchas personas creen que salir a protestar, a marchar, a quejarse, etcétera, eso va, entre comillas, a resolver algún problema. La violencia es camino, entre comillas, para resolver soluciones y por eso es que hay esa desconfianza en la oración, porque justamente nos alejamos de Jesucristo. Entonces estamos viviendo una situación de muchas tinieblas y en la medida en que ahora hay más posibilidades de datos, la gente puede poner más datos, más citas, más información, lo cual va a generar más confusión y la gente va a tener menos posibilidades de esa conversión que el Señor sabe que necesitamos. En su versión, diríamos, original, conversión es cambio de mentalidad. Y es que así vivían los pueblos paganos, simplemente apoyados en sus propios razonamientos. Nosotros hemos recibido la revelación a la persona de Jesucristo y lo queremos reducir a algunas citas, a algunos versículos que nos resulten, diríamos, convenientes para justificar nuestras deformaciones, producto del pecado y la ignorancia. Y entonces eso es lo mismo que le pasó al pueblo de la primera alianza. Tienen al Señor frente a sí y no lo reconocen y por eso también algunas personas podían con mucha soltura y probablemente creyendo que estaban en la razón poner que Jesucristo era violento. Y claro, basta ver la cruz y uno dice, oye, ¿cómo puedo decir que es violento? Qué mansedumbre más grande si va como cordero llevado al matadero. Y claro, ¿por qué hacemos eso? Porque en nuestra naturaleza humana herida por el pecado y por las expectativas temporales y con solo nuestras facultades naturales, el perdón es escándalo y no entendemos la justicia de Dios y nuestras impaciencias nos llevan de nuevo al ojo por ojo, diente por diente. Y entonces nosotros queremos, entre comillas, apropiarnos del reino. Ese es justamente el Evangelio de hoy. Le preguntan al Señor, ¿cuándo llegará el reino? Le preguntan los fariseos. Y el Señor les dice, el reino no va a venir aparatosamente, ya está entre ustedes. Y no entienden nada. Les dice después a los discípulos, muchos querrán ver un día del Hijo del Hombre porque los discípulos tampoco lo están entendiendo y entonces, y no lo verán, pero no vayan de aquí para allá. ¿Qué significa? Que todas esas interpretaciones desde la sola razón
desde el puro derecho, como dicen los abogados. Claro, lo que hacen es que esa mirada impida que reconozcamos que el Señor ya está cerca, que ya llegó, que está entre nosotros y más aún que esté en nosotros y nosotros somos el templo y que necesitamos ser purificados por esa palabra viva que tiene que juzgar nuestras intenciones y nuestros deseos. Y entonces podríamos decir, como el Señor les decía a los discípulos de Maús, qué torpes y tardos son para entender. Y les vuelve a explicar las escrituras y parte para ellos el pan. Es decir, nosotros vamos a la Santa Misa, a la Eucaristía, para recibir esa sabiduría, esa entrega, ese don. Pero si vamos con el prejuicio de que ya sabemos que tenemos las cosas claras, que simplemente nos faltan algunos toquecitos, claro, entonces vamos como Nicodemo y el Señor nos dirá que igual que a San Pablo que hay que nacer de nuevo. Y claro, acabado casi el año litúrgico, nosotros tenemos que preguntarnos cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, si hemos alguna vez entrado en comunión de amor con el Señor cuando hemos recibido la Eucaristía. Porque de repente vamos muchas veces a misa, comulgamos muchas veces, pero en el tubo digestivo y todavía nunca hemos tenido una comunión como la que el Señor nos quiere entregar. Y no porque Él no pueda ni quiera, sino porque nosotros no lo acogemos, porque justamente son nuestros criterios humanos, nuestra soberbia, la que pone el filtro y impedimos que ese amor, que ese fuego nos transforme, nos cure, nos sane y nos salve. Yo voy a detenerme acá a ver si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Este es un tema muy amplio, muy denso, pero creo que más que yo siga en un monólogo, se puede beneficiar cada uno más si es que hacemos algún tipo de intercambio. Entonces, no sé si Franklin está por ahí y si es que quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. A ver, escuchemos a Raúl, Teresa, que están levantando la mano. ¿Quiénes serán? Sí, padre, mientras estaba escuchando lo que usted nos está diciendo, yo estaba imaginando al amor, ¿no? El amor es un don de Dios y como don de Dios debe volver a Dios a través de nuestros hermanos, por supuesto, si es que lo asumimos como tal, o sea, como un don de Dios. Entonces, las consecuencias de no asumir este don de Dios, la sabiduría, son, por ejemplo, el engaño, la manipulación y muchas cosas que resultan de del mal uso de la sabiduría. ¿Podría interpretarse eso así, padre? Que justamente con lo que dices en tus palabras veo que el problema tenemos un bloqueo. La sabiduría no es algo que yo uso. La sabiduría es la persona, es Jesucristo. Entonces, cuando yo creo que Jesucristo me da cosas y no es que Él se entrega, yo lo que hago de mi vida es un mercado. Esa es la purificación del templo. En un mercado lo que se hace es se compran y venden cosas que yo voy a usar y consumir. Entonces no tengo idea de lo que es una relación personificada. Entonces tengo que nacer de nuevo. Pero como soy una cosa pensante, como dice Vallejo, barro pensativo, entonces yo puedo creer que mi pensamiento confuso, mundanizado, porque de ahí vienen las ideas que tengo, entonces simplemente yo tengo que adaptar lo que escucho, no es al revés, lo que escucho me tiene que transformar, me tiene que borrar todas esas ideas equivocadas que tengo hasta nacer de nuevo, un morir y un renacer, porque si no, justamente, yo voy a creer
que es algo que yo uso, que yo consumo, y justamente eso es lo opuesto al amor. El amor de Dios es gracia. Los amores humanos sí tienen esa característica, heridos por el pecado, son un querer. Y el querer está centrado en el sujeto que quiere. Y cuando ese querer se hace, entre comillas, de relación, lo que va a hacer es va a querer poseer, dominar, controlar, imponerse y que hagan la voluntad del sujeto que quiere en una relación con el ser querido, entre comillas, que puede ser una cosa, puede ser una persona humana, puede ser una mascota. Pero también ese otro amor filía que puede ser comercial. Entonces yo doy para que me den. La cruz, la sabiduría de Dios, el amor, agape, es otra cosa. No es algo que yo pueda usar. Es un don que me va a transformar, me va a purificar, me va a hacer nueva criatura, nuevos pensamientos, nueva mirada, nuevo ser, un cambio ontológico. No es que a mis conocimientos viejos, mi mirada vieja, etcétera, yo le doy una pintadita externa y me disfrazo como en Halloween y empiezo a hacer algunas cosas y repetir algunas cosas, que son, entre comillas, una especie de repetición, pero no llegan a mi corazón. Entonces simplemente estoy vegetando. Y eso le pasó al pueblo de la Primera Alianza y eso también nos pasa a nosotros. Entonces, este tema es para hacia el final del año litúrgico que nos examinemos, porque repito, si hay alguien aquí presente que crea que ser cristiano es aprender ciertas cosas y luego poner en práctica esas cosas, esa persona no ha entendido nada. Ser cristiano es una nueva vida, un cambio ontológico que se produce cuando yo me encuentro con la persona viva de Jesucristo, que hace que me dé cuenta que todo lo que tengo previo, como dice San Pablo, lo estimo basura y que tengo que empezar de nuevo. Entonces, por eso es que Pablo fue bautizado, por eso es que Nicodemo es enviado al bautismo, la liturgia pascual es bautismal. Nosotros hemos sido bautizados, pero nos hemos mundanizado, porque justamente hemos vendido al Señor de la Gloria por las cosas de este mundo. Y entonces queremos, entre comillas, negociar. Con el Señor no se negocia, Él es el Señor. Y Él nos tiene que sacar de esa situación, lo quiere hacer, pero lo hace en la medida en que nosotros nos damos cuenta que es lo que a Él es al que necesitamos, no necesitamos un algo de Él. Por eso el versículo antes del Evangelio es yo soy la vid de la misa de hoy, ustedes son los sarmientos, capítulo 15 de San Juan. Es decir, nosotros sin Él no somos nada. No es que yo recibo algo de Él, aprendo algo de Él y yo con lo que aprendo y lo que recibo, yo puedo actuar autónomamente. Eso es lo que dice el mundo. Para eso es el sistema educativo, formal, informal. Todo lo que nosotros hemos aprendido funciona así. Yo aprendo algo, ciertas técnicas, estudio, aprendo cómo se hace, de repente lo hago con excelencia, la gente me reconoce, me paga, etcétera. Pero la relación con Dios no es eso. Entonces, esas relaciones mundanizadas, a veces nosotros lo que podemos hacer por una especie de automatismo es creer que con el Señor es lo mismo, lo que cambia es el software. Y claro, con eso en realidad estamos muy lejos de Él. Vamos a escucharlo a ver a Rox que quiere, está con la mano levantada. Buenas noches, Rox. Te escuchamos. ¿Puedes prender tu micrófono? Puedes
Ahí creo que puedes abrirlo, Rod. ¿Me escuchan? Ahora sí creo. Y ahora Listo. sí te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanos. Padre, ¿se podría decir que la sabiduría, al ser un don de Dios, es algo sobrenatural y que lo vamos adoptando conforme morimos y volvemos a nacer? A ver, un momentito, para ir corrigiendo de Sí, inicio. Es un don de Dios donde Dios mismo es el que se dona. ok. Y entonces cuando Dios se nos entrega, no es que yo recibo Ya. un títere, un juguete, una computadora, un bien que yo uso, sino yo entro en comunión de amor con Él para que Él obre a través mío, pero Él es el Señor. Yo soy la criatura, ahí está el punto, ¿ya? Porque, claro, en nuestra experiencia humana, nosotros podemos entender que es un don, algo que recibo, pero uno cree que los dones que no recibimos, pues son cosas. Y las personas que recibimos, entre comillas, como don, también los podemos tratar como cosas. A veces los padres tratan a sus hijos como cosas, los esposos se tratan como cosas. Entonces tenemos relaciones cosificadas. Ahí está el problema, es decir, no son relaciones de amor. Entonces viene Dios en persona, Jesucristo, el Verbo eterno encarnado, se nos entrega para unirnos a Él es la vid, nosotros somos los sarmientos, y transformarnos conforme a Él, porque esa es la verdad de nuestro ser. Ahora sí continúa. Y eso aplica para, por ejemplo, también la humildad, ¿no? Que, y todas las gracias que podríamos recibir de él, que es en persona, y que eso además creería que es él el que da inicio o sea, que es Dios el que da inicio a este proceso y que nosotros haciendo uso de nuestra libertad podemos contribuir a ello, para que eso se produzca. Cuando el Señor se nos entrega totalmente. No es que me da algo, Él me da todo. Y cuando Él me da todo, me une a Él. Y eso me cura primero de toda mi ignorancia y mi pecado, me hace comprender y entender por primera vez que en realidad estaba en la más absoluta tiniebla y no me daba cuenta. Entonces ya no tengo esos conflictos interiores y con los demás, me sana y me quiere salvar, es decir, quiere que yo tenga vida como la que Él tiene, la vida del resucitado, la vida gloriosa. Entonces, eso no se parece en nada a lo que hacemos las criaturas humanas en todas las etapas de la historia y que al tiempo presente, entre comillas, se han sofisticado por avances tecnológicos, científicos, etcétera, que no son nada en relación a lo que el Señor hace, pero que nos pueden impresionar si es que nosotros no nos damos cuenta que grande es la relación que se nos ofrece con el Señor y si no nos damos cuenta podemos creer que lo podemos comprar y vender por alguna otra cosa. Entonces uno dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ti, tengo otras cosas más importantes que hacer. No sé si con eso Sí, padre. ayuda hasta ahí. Entonces, no es que el Gracias. Señor me va a dar humildad, mansedumbre, cosas, virtudes. Él se da y cuando Él se da, me da su santidad. Y esa santidad incluye todas esas cosas, porque Él es manso y humilde. No es que lo aprendo, no es que lo estudio, no es que ensayo. No, Él me lo comunica porque eso es lo propio de su ser. Y Él me une así y entonces entro a ese proceso de transformación de pecador en santo. ¿Ya? Entonces, uno podría preguntarse, pero entonces, ¿para qué estudiar
estudiamos teología? ¿Para qué hacemos catequesis y aprendemos el catecismo? Y todo lo que es muy extendido en la práctica de la iglesia. Uno podría creer equivocadamente, ya, todo eso hay que quitarlo. Mm, Claro, hay muchas cosas ahí que hay que purificar, porque justamente con esa ignorancia y ese pecado, muchas veces las personas que llevan adelante esas tareas no tienen ni idea, son ciegos guiando a otros ciegos y entonces quieren que las personas hagan lo que ellos les dicen. Entonces, claro, eso tiene que ser purificado, como tienen que ser purificados todos nuestros pensamientos, miradas. Pero eso nos ayuda para, si lo hacemos con intención recta, nos va a ayudar para que nos demos cuenta todo lo que el Señor tiene que transformar en nosotros y cómo eso requiere de parte nuestra disponibilidad y darnos cuenta que nuestras intenciones y nuestros deseos no son rectos, están enfermos, corrompidos, tienen que ser curados. Y entonces uno puede empezar con más disponibilidad un proceso de conversión. No sé si con eso te ayuda un poco. A ver, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Acá me están instalando una música de que están ensayando bailes. Y no sé si ayuda a la música de fondo, pero bueno, a ver, comentarios, preguntas y a ver, Raúl. Sí, padre. Y claro, después, Entonces, a ver, que me ayude a interpretar esto en Proverbios 2:6, que lo estuve leyendo, dice, porque Yahvé da la sabiduría, de su boca salen el saber y la verdad. Pareciese que ahí estuviese hablando de algo, ¿no? ya, pues eso Más es de su por eso, persona o no. es que uno tiene que leer, por eso lo decíamos al principio. Cuando uno lee no un versículo suelto al estilo protestante, sino lee los libros sapienciales, llega a la conclusión de que está hablando del don de una persona. No está tan claro todavía en el Antiguo Testamento, pero ya está prefigurado, ¿ya? Entonces, si es que uno lee versículos sueltos, puede volver a la confusión, ¿de acuerdo? Pero la iglesia nos enseña claramente lo que les estoy diciendo, y entonces si encuentro un versículo que no me cuadra, tengo que volver a leer todo y entenderlo, ¿ya? Porque si no, entonces de ahí viene, esa es la mirada, pues justamente jurídica, ¿no? Si ustedes tienen familiares, yo tengo pues, en mi familia tengo mi hermano abogado, mi sobrino abogado, mi sobrina nieta estudiando medicina, entonces diríamos, creo que entiendo algo del pensamiento de los abogados. Entonces los abogados leen como tú lees, que eso es lo que aparece también en los escribas, ¿no? Encuentran un punto en algún artículo de alguna ley y con eso ya, entre comillas, elaboran su interpretación. Pero a eso se trata cuando uno ve un texto, pero en la relación con Dios no es la relación con un documento, es con una persona viva. Ya, eso hay que una y otra vez tiene uno que ponerlo en oración, porque ahí está nuestra dificultad. ¿Ya? Que nosotros tenemos que pasar de relacionarnos con cosas a relaciones interpersonales. Y esas empiezan con nuestra relación con Dios. Porque no es que empiezan con nuestras relaciones interpersonales, porque nuestras relaciones interpersonales, las que tenemos con nuestra familia, tienen que ser purificadas. No son verdaderas relaciones interpersonales porque estamos heridos. Las relaciones interpersonales se purifican cuando nos encontramos con la persona del amado a nuestra alma que nos hace de nuevo. ¿Ya? Bueno, no sé si es que con eso, Raúl, quieres hacer algo más que acotar si no escuchamos acá. Carol es abogada, así que de alguna manera lo que decía antes también ella puede comentar algo y refutar de repente. Buenas noches, Carol.
Padre Augusto, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas Sí, noches. padre, es cierto. Lo que decía, yo también, más de una ocasión, sí, hacía alguna lectura, ¿no? De algún documento, ¿no? De la iglesia o la misma Sagrada Escritura, ¿no? Y sí, pues me hacía esto, ¿no? De interpretar así como si fuera pues una norma, ¿no? Una norma, ¿no? De derecho, pues, ¿no? Que, bueno, que se ve, pues, ¿no? Bueno, que manejamos pues en el trabajo, en fin, ¿no? Y bueno, sí, ahora entiendo que sí, pues que es más que eso, ¿no? Lo que nos toca hacer como cristianos, ¿no? Tener una relación con Dios, ¿no? Y bueno, pero yo lo que quería comentar, bueno, si me permiten, ¿no? Ahora que hablaban de la sabiduría, eh, me puse a pensar, bueno, en el caso de mis padres, ¿no? Mis padres en algún momento a veces me han dicho cosas que yo en ese momento no lo pensaba, pero ahora creo que quizá ahí también Dios es sabiduría de Dios, ¿no? Porque Dios mismo es la sabiduría, ¿no? Por ejemplo, mi mamá una vez me decía, ¿no? Bueno, la creación, pues Dios lo hizo, ¿no? O sea, Dios lo hizo hasta lo más mínimo que haya aparecido en el universo, eso tuvo que crearlo alguien, y ese alguien es Dios, ¿no? O sea, así sin más ni más, ¿no? Y por otro lado, mi padre me decía también, ¿no? Bueno, hijita, no te preocupes de nada, ¿no? Porque quien a Dios tiene nada le falta, ¿no? ¿No? Y esos tipos, o sea, ¿no? De reflexiones, ¿no? O sea, es algo que creo que, bueno, que Dios habrá puesto en sus corazones, ¿no? Y que, bueno, me lo habrán dicho, pues, me lo decían así, ¿no? De una forma muy, muy natural, muy espontánea, ¿no? Y bueno, eso quería compartir. Hay que dar gracias a Dios, ¿no? Porque uno tenga familia, padres que nos ayuden a acoger al Señor, ¿no? Y todo esto que te dicen, por lo menos te decía tu mamá y tu papá, yo lo que entiendo es, justamente llevan al punto central, que es, tenemos que confiar en el Señor y confiar menos en nosotros mismos, en lo que hemos aprendido en el mundo, porque todo eso tiene que ser purificado y a veces uno, entre comillas, se siente orgulloso de sus logros académicos, intelectuales, mundanos, que efectivamente pueden resolver algunos problemas prácticos y uno puede creer que eso no necesita purificación y se puede atrincherar en esa mirada y con esa mirada sin purificar nos acercamos a lo que el Señor nos dice y definitivamente lo vaciamos de contenido, porque ya no nos relacionamos con la persona viva de Jesucristo, sino con un algo que yo uso, como ustedes han utilizado. Uso, manipulo y acomodo a lo que yo tengo previamente, supuestamente, porque soy buena persona y claro, no es eso lo que nos revela la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. ¿Quieres comentar algo más, Carol? Sí, sí, padre, solamente decir que, bueno, no es hasta hace muy poco, ¿no? Que yo no sabía que en la Sagrada Escritura existía el libro de la sabiduría. No lo sabía y de verdad nunca me había puesto a pensar, ¿no? Que la sabiduría pues es don de Dios, ¿no? O sea, si no es por las charlas, bueno, que estoy escuchando, gracias a Dios, ¿no? Porque las reuniones que hay, ¿no? En la radio, ¿no? Y ahora aquí también. O sea, yo no, ni siquiera se me había pasado por mi mente, ¿no? Que pudiera existir, ¿no? Y que Dios nos habla así también, ¿no? Y más también en este libro tan hermoso de la sabiduría, ¿no? Que, bueno, es una bendición que exista, ¿no? Y que ojalá todos lo podamos conocer también, ¿no? Gracias. Muy bien. Solamente lo vamos a ver 2 días más. Estamos viendo solo fragmentos, ¿ya? Y claro, si pueden, léanlo con calma, porque tiene distintas partes, ¿no? Pero algunas son pues de que prácticamente nos están hablando de Jesucristo, ¿no? Sobre todo cuando hablan de cómo hay que probar al justo, ¿no?
A ver, vamos a ver si es que dice que es hijo de Dios, sometamos la prueba, a ver si Dios los... Y claro, esos pasajes los vemos en otra época del año también. Bueno, hermanos, si no tienen más comentarios y preguntas, y yo estoy acá un poco con esta doble, mientras que están acá ensayando, no sé qué, algo están ensayando, creo, los jóvenes. Entonces voy a darles la bendición si no tienen algo que comentar y preguntar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, que Dios les bendiga. Gracias, Hasta, Padre. Feliz hasta noche. la próxima. Gracias, Hasta- Padre. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.